muy agradecida con el Señor, yo por lo que está haciendo conmigo después de haber llegado, porque uno sabe que el Señor nos lleva no solamente para tener un tiempo bonito, sino para darnos un trato. Entonces estoy aprendiendo con todas las enseñanzas del Señor. A ver, permítame que me pongo esto. Con todas las enseñanzas y el Señor enseñándome y mostrándome todos los días cosas y cosas y cosas, porque hay algo que yo le pedía, decía, Señor, si hay algo que está oculto a mis ojos, muéstramelo. Si hay algo que está sucio, sácalo a la luz, que brille para que se pueda ser limpiado. Créame que en esas estoy esta semana, así que estamos en limpieza, gracias a Dios. Agradecida muchísimo con el Señor, como les digo, con mucho cariño recibido. Para los que a la entrada no tomaron sus dulcecitos, les está esperando el dulcecito colombiano para que lo tomen luego. Y bueno, esperando que la próxima vez que vayamos todavía más acompañados, porque las que fueron, Mónica y Mari, fueron muy bendecidas, muy consentidas, muy mimadas y experimentaron una experiencia diferente a la de vivir aquí. Tal vez entendieron un poquito más cuando nosotros les hablamos de dónde venimos, pero a Mónica en especial lo que me decía me ha enseñado mucho más a valorar lo que yo tengo en mi país, lo que yo tengo en mi ciudad, porque una cosa es escucharla hablar aquí, otra cosa es vivirla allá. Entonces fue muy especial, muy linda. No sé si doy de una vez los... Bueno, vamos a darles los anuncios y vamos a pasar algo mientras nos dicen quién es el que nos va a compartir testimonios de lo vivido en este mes. A ver, vamos a ver los anuncios. Por favor, no tengo el cosito. Bueno, les recordamos que seguimos trabajando. ¿Ustedes se acuerdan de una familia que hace un año más o menos nos pidió la casa prestada para celebrar el cumpleaños de una niñita ecuatoriana? Gracias, mi amor. ¿Se acuerdan? Ya. Bueno, Amaris cumplió aquí hace un año, casi, un poquito días más, sus 2 añitos. Y a partir de esa fecha empezamos a hacer buena amistad con su familia. Y a las pocas semanas les dieron por trabajo el pase a Cali. Bueno, ellas nos recibieron allá, nos fueron a ver al aeropuerto, nos llevaron a la casa. Justo el día que llegábamos era el cumpleaños de Amaris. Nos invitaron al cumpleaños de ella y cuando regresamos nos estaban esperando. Nos tuvimos que dividir y se llevaron a mi esposo al desayuno. Y después del desayuno, ¿sabe qué hicieron? Le hicieron esta ofrenda al Ministerio del Uruguay para los niños. Bueno, ahí lo vamos a compartir para el Ministerio de Progreso, el de aquí. Pero fue tan lindo, tan especial ver que ese amor que ellos le tienen a esta iglesia. Laurita se conecta de tanto en tanto a las reuniones de mujeres y cuando ella se conecta, las hijas están escuchando. Se conectaba al curso bíblico, ahora también estábamos conversando para ver cómo hacen y se conectan también al que estamos ahora, pero fue tan lindo ver lo que el Señor, cuando parecía que casi no estaban, que se fueron y que no pudimos trabajar, que se fueron y no pudimos compartir, el Señor les dejó en ese corazón un amor tan grande por este ministerio y en especial, porque no es que lo tenían así nomás, hasta donde yo sé se llevaron al pastor de compras. Se llevaron al pastor de compras y le dijeron, a ver, tenga, y desbarataron, llegamos con las justas, desbarataron nuestras maletas y las volvieron a armar para que entre todo. Porque veníamos ya, o sea, ya estábamos con todo listo, la maleta cerrada para viajar. Pero fue muy especial y agradecidos con esa familia que tienen a la Iglesia del Uruguay en el corazón. Agradecidos y siempre mandándoles saludos. Muy lindo. Sí, viene. Ese amor que se quedó en ellas. Y agradecidos con el Señor. Y querían, ya nos dijeron, la próxima que vengan no las queremos de visita, o sea, vienen, se quedan, comparten, vean más días, pero aquí se quedan con nosotros en Cali, estaban ahí prestas para llevarnos, para traernos, para todo, y para ellos no es fácil porque las distancias son largas, pero estuvieron ahí. Entonces, muy agradecidos con el Señor por eso. Bueno, queremos presentarles un videíto que hicimos
un video gráfico del testimonio de lo que vivimos allá. Lo regalaron. Ya les cuento, ya les cuento. Bueno. Personalmente muy agradecida porque nosotros fuimos en representación del Ministerio de Uruguay, pero fue tan especial ver al Ministerio de Ecuador cómo nos recibía. Y ver a niños que conocimos pequeñitos de 10 años y que ahora, de 12, adolescentes comenzando la universidad y que buscaban estar, que buscaban compartir, y una de ellas, mi esposo la desafió y le dijo, ya, usted tiene llamado, ¿qué está esperando? Ella dijo, sí, voy a estudiar, termino la carrera, me hago misionera y quién sabe, para cuando ustedes todavía estén, voy a servir en el Uruguay, porque más de uno, o sea, fue muy especial. Hablaba alguien de las misiones y decía, ¿por qué todo el mundo pide irse a México, a Puerto Rico, a Estados Unidos? ¿Por qué nadie pide irse a Uganda? Y dos niños que yo conocí, bebés en Cuenca, levantaron la mano y dijeron, nosotros queremos hacer misión en Uganda. Ahora están sobre los 20 y poquito, están estudiando, igual van a terminar la carrera y ellos tienen llamado y quieren servir en Uganda y se pararon y los consagraron. O sea, a mí se me estremecía todo el cuerpo porque yo conocía a el varoncito al menos cuando tenía poquito menos de un año. Entonces, verlos así, grandes, decididos, sirviéndole al Señor, ahora ellos son parte del grupo de la alabanza. Entonces, sí, fue estremecedor las cosas que vimos, las cosas que compartimos. Y les cuento algo, ayer me llamó una ex discípula del Ecuador y me decía, yo quiero que usted le mande saludos a Mónica, la que salió con la bandera del Uruguay, porque Mónica dio allá un pequeño testimonio. No sé si ustedes saben, pero Mónica tiene pánico escénico, no le gusta tomarse fotos, no le gusta que le vean mucho, no le gusta. Y le tocó salir con la bandera del Uruguay, desfiló en la noche, desfiló al día siguiente, elegida para dar testimonio. O sea, en todo eso el Señor fue fuerte para ella. Pero me llama esta chica y me dice, yo quiero mandarle saludos a ella porque el testimonio que ella dio me cautivó a mí. Porque yo sé lo difícil que es, y ahí llegó, vean, justo a tiempo. El testimonio que ella dio me cautivó a mí y le quiero dar gracias a Dios, decía, porque de todo lo que nos han contado y hemos escuchado de Uruguay, es tan difícil llevar el ministerio allá y no es fácil económicamente, y ver que una de las discípulas vino, me llevó a mí a entender que yo le debo mucho a Dios y que estoy agradecida con Dios porque ella se paró al frente a dar un testimonio. Así que también el Señor desafiando a muchas personas. Nosotros no tenemos ideas de lo que podemos provocar en el corazón de alguien que está tan lejos. Así que viviendo eso. Bueno, eso para un poquito, porque créanme que si nos ponemos a contar todo lo que vivimos, nos falta el día de acción de gracias. Bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor por eso, por su bendición.
Seguimos esta semana con todas las reuniones normales como se han venido dando. Esta semana ya hay curso bíblico, así que nos conectamos normal y le vamos a pedir a alguien más que quiera dar testimonio que pase ahora. Mónica, démosle un fuerte aplauso a Dios por la vida de Mónica. Buen día para todos. Venía corriendo. Venía escuchando la reunión y quería llegar. Nada, primero que nada, darle gracias a Dios por haberme dado la posibilidad de haber podido ir. Ya desde ahí, ya súper agradecida. Primero que nada, el Señor me mostró qué importante es asistir los domingos, que es el único día que Él nos pide que se lo dediquemos a Él. Ese es mi testimonio, y que sin pedirle nada me mimó desde que llegamos hasta ahora, y sigue. Una pequeña anécdota que solo sentí como un mimo y sin pedir nada, que a veces uno espera a veces de las cosas del mundo que den lo que nosotros damos. El Señor sin yo pedirle, cuando llegamos a Cali, en la casa que nos quedamos, en la de mi habitación, sería como mi terraza, había una piscina. La líder Diana me había dicho que había piscina allá, yo me llevé la malla. Como una nena chica, me llevé la malla. Bueno, cuando llego, entro a mi habitación, lo primero que veo, abro la puerta de atrás, una piscina. Me dijo la señora, no se puede usar. Yo, bueno, no se puede usar. Pero el Señor tenía preparado algo más lindo. Cuando fuimos a Alma Verde, en la villa donde estábamos había una piscina inmensa, así que nada, la líder Diana salió corriendo a comprarse una malla para bañarse conmigo. Y nada, y sinceramente también, otra cosa que se lo digo a todo el mundo, es un privilegio haber ido con mis papás. Siempre cuento, digo, somos una familia, entonces para mí fue haber sido la única hija que pudo viajar con papá y mamá, entonces era su amor para mí, todo, los absorbí. Entonces la verdad que una bendición, y le doy las gracias a Dios, la gloria a Dios, y es un privilegio ser parte del CETI, ser la hija de Dios, ser una escogida. Muchas gracias. Bien. Yo sé que el testimonio es cortito, pero ya les acabo de contar que a Mónica sí, no trajo el papelito que sabía, pero yo sé que poco a poco ella les va a ir contando muchas cosas, porque todo lo que vivió fue un detalle. Ella les habla de la piscina, ¿por qué? Porque en el complejo donde estamos, donde siempre se hace el congreso, hay más de una piscina. En todos los años que yo he ido, siempre he llevado la malla y nunca me he podido bañar porque nunca ha habido tiempo, porque estamos tan ocupados que nunca ha habido tiempo. Ahora nos cambiaron porque no hubo espacio suficiente en el complejo y nos cambiaron a otro hotel cercano a nosotros que nunca nos... Yo siempre había escuchado de ese hotel, pero no lo conocí. Eran villas y cada villa tenía su piscina privada y era una buena piscina, o sea, para nadar. La que vio ella en la habitación donde llegamos en Cali era para meterse, sentarse y estar quieta. Pero el Señor le regaló a Mónica una piscina grande para nadar y ahí vieron una nenita en la piscina. Una nenita que se hizo amiga de Mónica y que jugó con ella y que se bañó con ella y que le invitó y todo. Así que tuvo de todo, re consentida, y el Señor nos dio la primera noche el tiempo para poder bañarnos y descansar. O sea, ese es uno de los detalles físicos, porque ya con la temática que vamos a comenzar hoy, que es la temática que vimos del Congreso, en el Congreso, ustedes van a probar de la bendición que el Señor nos dio allá con su palabra. Entonces esa temática también está guardada y esa bendición se las trajimos con mucho amor también para compartirlas en familia. Bueno, un fuerte aplauso al Señor, sigamos porque hoy es acción de gracias. ¿Alguien más? No. Bueno, entonces le vamos a pedir a Clarita que nos ayude con los testimonios de cadena de oración. Aplauso a Dios por la vida de Clarita y de todas las personas. Empiezo por los de este mes, porque el mes pasado, los pasé, pero no los dijimos acá, no sé, igual te digo.
Bueno, le damos gracias a Dios por la cadena del mes de abril. Ember Cuellar, que era una persona que hacía tiempo que estaba en la relación, era un pedido de Gabriela, que era un señor que había sido en el mes de noviembre migración a Estados Unidos, lo había llevado y recién en este mes de abril le dio la libertad y está con su familia en Estados Unidos. Gloria Así a Dios. que gloria a Dios. Después, Francisco Ovicio fue un chico de 26 años, fue operado un tumor de columna. Aparentemente no sabían muy bien qué iba a pasar con él hasta que tuvieran el resultado de anatomía patológica. La anatomía patológica dio que era un tumor benigno. Después, Mariana Quinto de Ecuador, que fue intervenida también de un prolapso y que salió muy bien. Nati Conde, la cuñada del líder Carlos, que salió bien de su cirugía de útero, y ahora seguimos orando para que el resultado de su biopsia. Así es. Y después tenemos a Abigail, por la que seguimos orando. Abigail, vieron que en la cadena estábamos orando porque había perdido la voz. Y ahora iba a intervenir el viernes y vieron que tenía todavía un nodulito, algo allí, y la van a volver a reintervenir. Así que seguimos orando por ella para que Dios se manifieste realmente y la sane. ¿Ah? Así es. Y bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios por todo. Muchas gracias. Bueno, ahí donde estamos le voy a pedir que cierre sus ojitos, ¿sí? Le diga: bendito Dios de los cielos, te agradecemos porque hemos llegado una vez más a fin de mes. Un día para darte las gracias, un día para valorar todo lo que tú nos has dado. A veces pensamos que todo lo que tenemos lo merecemos o es normal y natural. Y olvidamos agradecerte aún por el privilegio de haber amanecido con aliento de vida, de tener cerca a la familia que queremos, de tener un techo donde cobijarnos y alimento, Señor, para sostenernos. A veces los problemas están ahí adelante y por estar tanto viendo el problema, olvidamos que tu mano poderosa se está moviendo y que falta un día menos para ver tus milagros. Gracias por habernos escuchado, por habernos mostrado tus cosas, por habernos sostenido y por habernos fortalecido hasta el día de hoy. Y hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Santo Espíritu abra los ojos y el entendimiento para aquello que está por venir. Te pedimos, Señor, tomes ahora el tiempo del ministerio de los niños para que la enseñanza que se vaya guardando, que les vayamos dando a ellos quede guardado en su corazón y ellos siempre sepan, recuerden, entiendan en su corazón que tienen un Dios a quien acudir, de quien sostenerse y en quien confiar. Y asimismo, bendito Dios de los cielos, aquí en la reunión Río, que tú vas a empezar a hablarnos hoy acerca de este tema que ni siquiera teníamos conocimiento, que no sabíamos de qué se trataba, que tal vez ni siquiera sepamos pronunciar bien la palabra, el posmodernismo en la iglesia de hoy. Porque no sabemos cómo cambió la iglesia desde el siglo I, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo, hasta el día de hoy. Y tal vez por eso no hemos entendido su grandeza, su bendición, lo magnífico que Él quiere y puede ser con nosotros. Y por eso hemos dejado de ver toda la bendición que nos tiene preparada, porque nuestros corazones no son como los corazones que Él quisiera que seamos todavía. Hemos venido delante de ti a pedirte que nos abras el entendimiento. Nosotros disponemos del tiempo y el corazón y te suplicamos a ti, Espíritu Santo, que nos des el entendimiento que necesitamos para que al salir de aquí nadie nos robe tu palabra y aprendamos a tener temor santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús te oramos y nos quedamos en tu presencia, bendito Rey. Amén y amén. Muy bien, les voy a pedir solo una cosita, ¿sí? Tengamos cuidado cuando estemos con el micrófono cerca de conversar, porque se oye todo el ruido de fondo. ¿Sí? Ahora que conversábamos con las personas que se conectan, se escucha todo el ruido de fondo. Entonces tengamos la precaución de hablar bajito o no hablar para que no se escuche eso, ¿sí? Y cuando hagamos las preguntas que no están prohibidas, que sean cortas y concretas. ¿Perfecto? Muy bien. Y las intervenciones igual. Todo lo demás está perfecto. Dios los bendiga. Muy bien.
Muy bien, buenos días con todos, qué gusto vernos nuevamente, bueno estar acá en la iglesia. Y antes de iniciar, a todos nos dieron en el congreso, a todos los que asistimos, ¿cómo se llama acá? PIN, ¿no? Este PIN, que como usted lo puede ver, dice, está un número 10, ¿sí ve? Es un número 10. Dice Centro City Uruguay, Iglesia Cristiana Mundial, es para ponerlo acá, sí, se lo pone acá. Sino que el mío se cayó ¿cómo se llama esto? El alfilercito de atrás, el tope, ¿no? Entonces cada vez que la gente me abrazaba, yo pensé que me dolía el corazón de la alegría, y era porque me pinchaba esto. Sufra. Si usted lo desea, yo traje 5 aparte, pedí 5 aparte, compré 5 aparte a Colombia. Bueno, varios países pidieron 20, 30, dependiendo lo que la gente que necesita. Entonces yo pedí 5 para, si usted quiere, lo puede comprar acá, vale 200 pesos, ¿de acuerdo? Y como usted puede ver, es 10, ¿sí ve? Son 10 años de nuestra iglesia. 10 años de la división. Somos otra iglesia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero a veces no entendemos por qué. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengan en cuenta esta partecita. ¿De acuerdo? Entonces, acá, si usted desea, y si no me quedaré con los 5 pines, pero si se anima, cómprese el pincito, son 5 que traje, lo compré allá a Colombia, los pedí para traerlos. Me lo iba a poner, pero no encontré el topecito que le hace que se sujete al otro lado, ¿de acuerdo? Eso como una parte. Bueno, ahora lo otro, estaba conversando con Silvia, y Silvia me dice que varias iglesias están como despertando a esto que el Señor a nosotros nos ha puesto ya a un tiempo atrás, acerca del posmodernismo, ¿verdad? Y las temáticas del posmodernismo, bueno, acá la célula madre sabe, el Señor me permitió elaborarlas a mí, elaboré yo las 4 temáticas del posmodernismo que se predicó en el Congreso Mundial. O sea, todas las temáticas que se predicó allá fueron elaboradas por mí, el Señor me regaló la visión, presenté al Consejo Espiritual de Pastores, que es el que dirige nuestra iglesia. Lo presenté, lo revisaron, lo volví a presentar otra vez, porque estaban como indecisos, y luego lo aprobaron. Y es una temática, bien lo decía Silvia hace un momento, vamos a tratar de predicarlo a muchas más iglesias acá en el Uruguay, porque vamos a ver lo complicado que es entender esto, y lo complicado que es el posmodernismo. No es algo que está afuera de la iglesia, eso quiero que entiendan. Es algo que está adentro de la iglesia, ya está acá adentro. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, estamos haciendo una iglesia que no es la iglesia de Cristo, sino una iglesia posmoderna que no tiene nada que ver. Ya vamos a mirar con ejemplos y todo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar con la visión. ¿Le quieren apagar eso para que sea mejor la transmisión? ¿Eso? ¿Sí? Ok, ahí estamos. ¿Es el tema 2 o tema 1? ¿Ah? ¿Tema 2 o tema 1? No, espera. No, la visión es una que es de visión. Sí, es eso, la visión. Dice eso. Visión. Ábrele, a ver si tal vez me equivoqué yo. Bájale. Bájale. Continúale. Ya, sí, este es. Muy bien. Este es. A ver, ¿de dónde nace esto? Nace de esta visión de acá, miren, de esto. De esta visión de nuestra iglesia, que dice, edificados como casa de Dios, ¿verdad? Y ahí está un versículo bíblico, que es 1 Pedro 2, versículo 5. Entonces, la visión que tenemos nace de acá.
Pero le voy a contar el contexto. Cuando escribe Pedro, la primera carta de Pedro, cuando escribe Pedro esa carta, vamos a ver qué es lo que está pasando en la iglesia y en la sociedad en la época de Pedro. O sea, tiene mucho que ver eso, ¿verdad? Porque nosotros no podemos olvidar que hay un contexto que esa carta se escribe, recuerde que son cartas, ¿no? Son cartas. Y la carta se da, tiene un emisor y un receptor, un destinatario. Entonces, si yo le quiero enviar una carta a mi mamá, por ejemplo, que está en Ecuador, ¿qué le podré contar? Lo que estoy viviendo acá, lo que está pasando, el clima, la gente, el contexto, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo siento? ¿Qué es lo que yo pienso? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Obvio. Si es una carta de amor, por ejemplo, entre dos personas, de una pareja, le contará también lo que siente, lo que piensa, lo que quisiera hacer, y también le contará lo que está pasando alrededor. Cuando usted escribe una carta, cuenta lo que le sucede a usted, ¿verdad? Cuando usted escribe un diario, ¿qué cuenta? Lo que le pasa. Entonces, la carta de Pedro, o las cartas de la iglesia que están en el Nuevo Testamento, cuentan eso. Eso no nos podemos olvidar. Son cartas. Yo escribo, el otro recibe, le cuento lo que está pasando. Hay una problemática y entonces cuento la problemática también. ¿Qué es lo que está pasando? En la época de Pedro lo vamos a ver. Entonces, miren, en los 3 años anteriores que tuvimos, teníamos una visión también, ¿no es cierto?, que la iglesia tiene, el consejo espiritual lo hace. Dios nos siguió en su voluntad de edificar sobre Cristo, de profundizar las raíces, dicho de otra manera, de darle estabilidad a la iglesia. Entonces, de 2022 al 2024, nosotros estuvimos con esta visión, ¿se acuerdan? Colosenses 2, 3 al 7, si quiere lo puede leer en la Biblia, que sea arraigados, edificados, ¿se acuerda que vimos de eso? Y se trabajó en ese periodo, correcto, trabajamos en ese periodo con esa visión de Colosenses 2 del 3 al 7, ¿verdad? Está acá, Colosenses 2 del 3 al 7, y la palabra de Dios dice, ¿dónde está? Se me perdió. Dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. No, 3, Colosenses 2 del 3 al 7. Colosenses 2 del 3 al 7, está. 6 al 7 es. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es lo que vimos 3 años antes. Y el nuevo ciclo del 2025 al 2027 es otra visión. Ya nos falta un añito para que se termine esa visión, ¿no es cierto? Al del anterior. Entonces, de edificar en Cristo, de profundizar las raíces, pasamos a esta época de Primera de Pedro 2 del 4 al 7, que es ser edificados como casa de Dios, edificados como sacerdocio santo, ¿verdad? Entonces vamos a mirar lo que dice Primera de Pedro 2 del 4 al 7. Miren lo que dice 1 Pedro 2, del 4 al 7, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces, estamos en esta visión de ser edificados como casa de Dios. El año que viene será como sacerdocio santo. Ahora, miren, ¿qué dice acá? Tenemos la visión de ser constructores de una familia, ¿o no? Esa es la visión, de ser constructores de una familia, de la familia espiritual o casa espiritual. Cada miembro de la iglesia en su propia vida tiene que edificar esto. Tenemos que edificar toditos nosotros, como iglesia, tenemos que edificar esta casa de Dios, pero también de manera individual tenemos que edificar nuestra casa espiritual. La primera carta de Pedro está dirigida a una iglesia perseguida. Escuche bien esto. Esta carta de Pedro, la primera carta de Pedro, le escribe Pedro a una iglesia que está perseguida, pero no
una persecución tal vez para matarlos, tal vez no, sino más bien en una persecución que conlleva marginación al no ser aceptados como cristianos de la sociedad, sin dejarlos participar de la vida pública en las ciudades donde vivían, ya que eran considerados como extranjeros y exiliados. ¿No le parece como conocido aquí en el Uruguay? Sí, con muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba a la gente a la iglesia que le está escribiendo Pedro? Es una iglesia que está siendo excluida de su propia sociedad. Si nosotros, ejemplo, si vivimos en Montevideo, nos están sacando de la sociedad de Montevideo porque somos cristianos. No nos dejan participar. Es como si los uruguayos fueran extranjeros en su propia tierra. Algo así le estaba pasando a esta iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente tenía otra manera de pensar, tenía otras costumbres, tenían otros códigos de vida, otros principios de vida que no les interesaba, que no les importaba que haya alguien que sea cristiano. Porque cuando una persona es cristiana vive bajo cierta forma de vida y de pensamiento y de ideología. Y cuando a alguien no le gusta, lo van sacando, lo van retirando, ¿de acuerdo? Eso es lo que estaba pasando. Mire, entonces, en su propia tierra vivían como extranjeros y como exiliados, marginados. Eran criticados y señalados. Los cristianos a quienes se dirige Pedro en esta primera carta habían abandonado las costumbres de los inconversos. Es decir, que usted y yo, aquí en el Uruguay, ya no hacemos las costumbres que hacen normalmente los uruguayos, por eso no nos quieren. Usted no hace esto, entonces usted no tiene nada que ver con nosotros fuera del grupo de amigos, fuera del grupo de la sociedad, fuera del grupo de la familia. Usted hace otras cosas, no hace lo que nosotros normalmente hacemos. Por lo cual eran criticados, señalados y violentados. Así lo afirman en el capítulo 2, versículo 12, cuando dice: cuando la gente no cristiana los calumnie o hable mal de ustedes. ¿Qué le están diciendo él? Claro, los están criticando, los están calumniando los mismos coterráneos a estas personas porque son de la iglesia. Y por alejarse de esta vida pecaminosa que practicaban junto con ellos, ahora ellos los critican. Antes pecábamos con ellos, ahora ya no pecamos, nos hemos retirado. Ahora ellos nos critican a nosotros por no pecar. ¿Ya? ¿Qué más eran? Eran vistos como amenaza. Aquí en el Uruguay sí es tal cual, ¿sí o no? Tal cual. Mire, la visión de los paganos tenían de los cristianos no era de la mejor. Para ellos, los cristianos eran una nueva secta destructora, sospechosa y fanática. Parecería que el ambiente era más hostil para las mujeres, especialmente para las que tenían esposos no cristianos, y los esclavos de esa época. Como ustedes pueden ver, esta carta está dirigida a un grupo de personas que la estaban pasando muy mal. Le estaban alejando, les estaban considerando extranjeros de su tierra, le estaban criticando, le estaban violentando, les creían que eran sospechosos, no, hay que sospechar de ellos, y si alguien sospecha de mí, tiene cuidado de mí, no confía en mí. Creían que era una nueva secta destructora, fanática. Son fanáticos. Usted ayuda los lunes. Usted es un fanático. Usted va los domingos, como decía Mónica, usted va los domingos a la iglesia, usted es un fanático. Terrible, ¿no? ¿Cómo la sociedad critica cuando se sale de la forma de vivir? Pero cuando se hacen las cosas que ellos hacen, no somos ni fanáticos, ni locos, ni nada, ¿verdad? Como creo que muchas veces nos ha pasado a todos. Entonces, ¿qué pasa? Miren, eran extranjeros en su propia tierra. Estos cristianos, quienes Pedro se dirige en su propia carta, son cristianos que mientras más se acercaban a Jesús, más se alejaban de la cultura de la cual vivían. Mire qué importante. Si yo me alejo más a Jesús, yo me acerco más a Jesús, y me voy alejando de esa cultura, de esas costumbres. Porque, mire, la cultura enmarca todo. Recuerde, la cultura es algo que envuelve todo. La cultura es la parte social, sociológica, política, religiosa, económica. La cultura es todo. Cuando usted está inmiscuido en una cultura, está inmiscuido todo. Ahora que fuimos a otro país, ¿no es cierto?
¿Cuáles las costumbres de acá? Mónica Serrella decía, en Uruguay yo nunca desayunaría arroz, sopa, huevo, café, jugo. Jamás, dice, un uruguayo culturalmente no desayuna eso. Desayuna otra cosa. ¿Por qué? Por la cultura. Porque la cultura tiene tradiciones. ¿De acuerdo? Entonces, la cultura abarca muchísimas cosas. Y cuando yo me acerco a Jesucristo, yo me voy alejando de aquellas cosas que la cultura me ha llevado a hacer y mirarlas como normal. Pero también se sentía igual, porque él dice que se encuentra en Babilonia. Pero no se refiere a la ciudad Babilonia que vemos en la Biblia. No. Se refiere a la Babilonia espiritual, que era la ciudad de Roma. Entonces, cuando usted vea en el Nuevo Testamento, cuando usted lea en el Nuevo Testamento Babilonia, cuando usted lea la palabra Babilonia, no se refiere a la ciudad Caldea, a la ciudad que está donde ahora es, tal vez, donde ahora es Irak, sino se refiere a un modelo espiritual de corrupción que corrompe a la persona que se acerca allá. Corruptora en todo sentido. Entonces, los cristianos del primer siglo, cuando escuchaban Babilonia, se referían a ese modelo de corrupción, ¿no? ¿Cómo podríamos decirle acá? Miren, por ejemplo, en mi país, voy a hablar de mi país. Hay ciudades de la costa de mi país que son muy peligrosas, ¿ya? Y roban mucho, asaltan mucho y eso, ¿verdad? Muy peligroso. Entonces, cuando pasa algo, dice, como tal ciudad. Es decir, ya le tenemos el modelo de la ciudad como violenta, como peligrosa, ¿no? Es como, exacto. Es que tiene ese esquema, ¿no es cierto? Ya está, ya la miramos con un nombre y ya representamos un concepto, ¿no? Entonces, cuando en el Nuevo Testamento la gente hablaba de Babilonia, hablaba de eso. Babilonia, corrupto espiritualmente, corrupto socialmente. Y cuando Pedro habla de Babilonia, es muy inteligente, porque si los romanos le interceptaban la carta, lo mataban a él y a los que estaban con él, ¿no es cierto? Por eso le pone Babilonia, pero se refiere a Roma, a la Babilonia espiritual, porque Roma era la capital del imperio más poderoso, el que gobernaba. Los cristianos a quienes se dirige Pedro en esta primera carta se sentían extranjeros en su propia tierra, igual que Pedro, habitaban en una Babilonia espiritual, y esta situación los llevó a querer volver a su antigua vida. Mire qué interesante. Entonces, como me están presionando tanto, como hay tanto problema, como hay tanta, me molesta a todo el mundo, entonces mejor me regreso a la vida de antes. Ya me cansé de que me critique mi familia, mis amigos, que no me inviten a las fiestas, ya no me están invitando a los cumpleaños, ya me han hecho a un lado. Entonces, ¿sabe qué? Yo voy a dejar la iglesia, voy a dejar a Jesucristo y me regreso al mundo. ¿Por qué se regresan? Por la presión de la cultura, de la sociedad. Eso les estaba pasando a esta iglesia a la que Pedro le envía la carta. Entonces, ellos quisieron volverse a ser parte de la sociedad y no ser excluidos. Y la manera de hacerlo es volver a sus antiguas costumbres y así encontrar cierto consuelo en su vida. Lo que le pasa a los jóvenes de ahora, a los jóvenes cristianos, aquí está Benjamín, ¿no es cierto? Si los jóvenes cristianos, por ser cristiano, me sacan del grupo de jóvenes, no me invitan a sus fiestas, no me invitan a sus grupos, no me invitan a ser parte del equipo, entonces yo mejor prefiero dejar de ser cristiano y me regreso al mundo para ser parte de él, para no sentirme excluido. ¿Cuánta gente se ha vuelto al mundo para no sentir la exclusión de esta sociedad?
Eso es lo que pasó. Entonces, los principios de vida que Pedro les dejó. Pedro les dejó varios principios de vida. Por ejemplo, ¿cuál es este? Honra a todos. Respeta a cada persona independientemente de su condición. Eso les dejó en esta carta. Honren a todos. ¿Qué más le dijo? Ame a la familia de los creyentes. Cultive el amor dentro de la comunidad cristiana. Es otro principio que les dejó Pedro en esta carta. Otro principio que le dijo, teme a Dios, ¿no? Mantener la reverencia y el temor santo hacia el Señor. Es otro principio. Otro principio, honra a las autoridades. También le dejó, en la medida en que no vaya en contra de la vida cristiana. Responde con bien. Si sus vecinos vienen a tratarlo mal, por su fe, ¿qué dice? Que no les responda con insultos, sino que le explique por qué sus vidas son diferentes, pero haciéndolos del bien. Mire qué bonito esto. Honra a todos, respetar a cada persona independientemente de su condición. Ama a la familia del creyente, cultivar el amor dentro de la iglesia. Teme a Dios, mantener la reverencia del temor santo hacia el Señor. Honra a las autoridades, aquí dice emperadores, a la autoridad. Aceptar las autoridades de los gobernadores locales y acatar las leyes que no estén en conflicto con la vida cristiana. ¿Cierto? No nos vamos a pelear aquí con el intendente, con el presidente, etcétera, no. Si hay cosas que van a estar en contra de nuestra creencia, vamos a reclamar. No vamos a poder aceptar ciertas cosas, ¿sí? Porque en esto hay que ser así firmes. Mire, y el posmodernismo es tan fuerte, y ahorita me acordé, hay un pastor muy conocido acá en América, que está como candidato, ya están mirando como candidato presidencial. Le hicieron una entrevista que fue triste para todos los seguidores, no sé, para todos, al menos para mí fue triste como cristiano, porque no se define en nada, no sé, el aborto, no sé, el matrimonio del mismo sexo, no sé, ¿cuál fue el mejor presidente de Argentina? No sé, o sea, y ya no es pastor. O sea, yo no soy pastor, yo soy comunicador. Qué triste. Y es lo que está pasando, lo que dice acá. Cuando usted quiere contentar a todos, es la fórmula del desastre. Cuando usted quiere contentar a todos, es la fórmula del desastre. Entonces, no podemos nosotros, hay que llevar, ¿por qué le digo esto? Porque hay que tener principios. Sí hay que respetar a la autoridad, sí, pero en cosas que me vayan en contra de mi fe, yo voy a reclamar. Entonces, la Babilonia digital de hoy, esta situación que vivían los cristianos del primer siglo, de sentirse extranjeros en su propia tierra, de sentirse criticados, señalados, violentados, por alejarse de las costumbres de la sociedad influenciada por Roma, la Babilonia espiritual, es la misma que los cristianos de hoy podemos estar experimentando en una sociedad postmoderna, la cual se asemeja a ser la Babilonia de la era digital. Entonces, la experiencia de los primeros cristianos no es distante, es un espejo de nuestra realidad actual como iglesia en un mundo postmoderno. La modernidad empezó con la creación de la máquina de vapor, y empezó la industrialización, ¿verdad? Y eso fue la modernidad que termina a mediados aproximadamente del siglo XX. A mediados del siglo XX ya se termina el mundo moderno y empieza el mundo postmoderno. Entonces el mundo moderno tendrá como 100 y pico de años, casi 200 años, no más. Entonces vamos a mirar ahora, sí, esta es la base donde se va a levantar la visión, porque es una visión que Pedro nos da, que nuestra iglesia tiene, y a través de esta visión espiritual, de una situación muy similar a la que está viviendo la iglesia, a la que Pedro le está escribiendo la carta, es la que nos da a nosotros la visión, la base para poder formar estos mensajes que Dios ha puesto con el mundo postmoderno. Vamos a mirar la primera, ahí se termina esto ahí, esto no va más, y vamos a abrir la otra, que es
el primer tema que se trata del posmodernismo o la iglesia de hoy en medio de un mundo posmoderno. Nuestra iglesia, hablando de, no la iglesia Saint City, ¿no? La iglesia cristiana en general en el mundo está pasando por una situación específica por tener una sociedad posmoderna. Estamos viviendo dentro del mundo posmoderno. Pero aunque sea así, nosotros tenemos que seguir edificando una casa espiritual. Una casa espiritual. ¿En qué estamos basados? En la visión nuestra. Primera de Pedro 2, el 5, versículo de la parte A, en donde dice la palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo por ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿De acuerdo? Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo construir, cómo edificar una casa espiritual en un mundo postmoderno? ¿Qué problemas tiene el mundo posmoderno? Vamos a mirar. El posmodernismo, la Babilonia de hoy. Roma en el siglo I. Pedro escribió a quienes vivían bajo el imperio romano. Roma era la Babilonia del siglo I, centro de idolatría, corrupción y persecución. Esto es lo que está pasando en ese momento. Y eso es lo que nosotros tenemos que relacionarlo ahora. Esa vida, esa situación que ellos están pasando, la trasladamos ahora. ¿Sabe qué? Es muy parecida y muy peligrosa. El posmodernismo en el siglo XXI. Hoy la Babilonia es el posmodernismo. O sea, antes era Roma, ahora es el posmodernismo. Una cultura globalizada que está presente ¿en dónde? En la calle, en la oficina, en los centros educativos, las familias y peligrosamente no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Su vehículo principal, ¿qué son? Los smartphones y las redes sociales, que se asemejan a ese caballo de Troya, como la historia nos recuerda, se acuerda, y hasta hubo una película, que se introduce de manera mentirosa, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra iglesia, haciéndonos creer que no pasa nada y que es algo bonito. Cuando los griegos reciben el caballo de Troya, ellos piensan que es un regalo de los enemigos que han sido derrotados. Y dicen, ¡guau, qué lindo regalo! Y se retira el ejército y dice, los derrotamos, estamos bien. Es más, hasta nos dejan un regalo, y qué lindo. Entremos este caballo de madera a la ciudad, abren las puertas, cierran las puertas, está ya el caballo adentro, y se van a dormir y celebran y están emborrachándose, ¿no? Y en la noche, dentro del caballo, estaban varios soldados. Se bajaron cuando todo el mundo estaba borracho y en la fiesta, fueron a abrir la puerta, y todo el ejército entró y destruyeron a esa ciudad. Entonces, a nosotros se nos está metiendo ese posmodernismo por medio de los smartphones y de las redes sociales dentro de la iglesia, y nosotros lo estamos aceptando como si fuese algo bonito. Y como dice acá abajo, no es que la tecnología sea mala, sino lo que está pasando con ella dentro de la iglesia. ¿De acuerdo? No, ahí está el teléfono. Y estamos transmitiendo al Facebook. O sea, no es malo eso. Nos está sirviendo. Pero tenemos que discernir para saber identificar este posmodernismo, cuál es su ideología, qué es, cómo es, verle a la cara al posmodernismo e identificarlo cuando está dentro de la iglesia, cuando está dentro de la doctrina bíblica, cuando está dentro del estudio bíblico, y sacarlo. O no dejarlo entrar para que no nos pase lo mismo que a los griegos, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos está enseñando. Vamos a ver las características del posmodernismo. Esto es importantísimo. Aquí está la base de todo. Esto es la base de todo. Porque el posmodernismo tiene varias características. Primera, rechazo a las metanarrativas. Rechazo a las metanarrativas. ¿Cuál es la metanarrativa? Por ejemplo, Dios creó al mundo en 7 días. Es una metanarrativa.
y usted sabe cuál es, está en Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer. Es decir, Dios creó al ser humano, ¿verdad? Adán y Eva fueron los primeros. Esas son las metas narrativas. ¿Qué dice el posmodernismo? No, yo no creo eso. Es problema suyo. Que el hombre, el ser humano se creó, es creado. No, el hombre evolucionó. Entonces antes era un pez y el pez fue saliendo del agua, no sé cómo, y luego trepó los árboles, y luego, y hay muchísimas teorías. Muchos hablan de que vinieron extraterrestres y pusieron aquí a los seres humanos. Todo aquello es rechazando las metanarrativas. Los grandes relatos de la Biblia los rechazan. El posmodernismo no acepta eso. ¿Nos parece raro? No nos parece raro. No nos parece raro. ¿De acuerdo? Otra característica del posmodernismo. Esto es terrible. El relativismo moral. Miren, la moralidad se vuelve parcial y subjetiva. Cada individuo construye su propia verdad, aún dentro del plano ético. Lo acaba de mencionar en la entrevista de este, ya no sé si es pastor o no es pastor, Dante Gebel, que un relativismo en su manera de pensar. Si no sabe si el matrimonio gay es malo o bueno, si lo sabe solamente es personal. O sea, ¿cómo podemos nosotros relativizar todo? No puede relativizar todo usted, y peor lo ético. Entonces, usted sube un video que no hay respeto moral, no hay respeto ético, no hay nada. Usted lo sube como le da la gana. ¿Por qué? Porque son las redes sociales en donde se introduce. Antes de que hubiera redes sociales, antes de que hubiera los teléfonos inteligentes, uno no sabía lo que pasaba, lo que pensaba el otro. Uno no sabía, a no ser que le cuente de manera personal. Uno no sabe. Ahora usted sabe, miren, tal vez usted siga a viajeros, youtubers, que viajan por toda América. Entonces, van viajando de país en país, son argentinos la mayoría, ¿no? Entonces, salen de Argentina, recorren la Patagonia, el país. Y luego, el primer país que van al Uruguay. Van al Uruguay, salen del Uruguay, van al Paraguay, salen del Paraguay, van a Brasil, de Brasil van a Bolivia, de Bolivia al Perú, del Perú a Ecuador, van a Colombia, a Venezuela, y siguen, porque quieren llegar de la Patagonia a Alaska. Toditos los YouTube. ¿Y saben lo que les narran? Lo que van comiendo, lo que van visitando, van caminando por la calle. Es decir, es una exposición. Antes ya no había eso. Antes usted no sabía, no conocía. Muchos son entretenidos. Sí, es lindo verlo, ¿verdad? Pero dentro de eso, hay muchísima gente que está subiendo información que no tiene nada de verdad. No hay verdades absolutas. Todo es relativo. Y si usted comienza a mirar a pastores, a iglesias, o comienza a mirar pensamientos relativos, y usted lo puede tener, qué pena. Este señor, pastor o no pastor, ya no sé cómo decirlo, le preguntaron tantas cosas y uno piensa, es un pastor que digan, yo defiendo la vida, no al aborto. No sé. Y entonces dentro de las iglesias, cuando se habla de esto, como ya el pensamiento del posmodernismo ha entrado a nuestras vidas, decimos, no sé, el aborto sí es aceptable, sí, el matrimonio del mismo sexo sí puede ser, si es que hay amor, no hay problema. Y comenzamos a relativizar todo. Por ejemplo, la eutanasia. Bueno, la eutanasia sí está bien. Somos un país posmoderno, entonces hay que estar a la vanguardia de todo esto. Y este posmodernismo relativiza toda verdad. El posmodernismo no acepta verdades absolutas, no las acepta. Si usted le dice, Cristo es la verdad y la vida, es la verdad, la palabra de Dios es la verdad, dice, no, yo tengo mi verdad. Y mi verdad no es su verdad, y no hay verdades absolutas. Y el posmodernismo fractura lo que la palabra de Dios
pero no nos importaría si estuviera fuera de la iglesia. Lo que pasa es que estaría dentro de la iglesia esto. Y dentro de la iglesia se comienza a discutir cosas. Y hay gente que ya está, que aprueba el matrimonio gay, que aprueba el aborto, que aprueba un montón de cosas. Entonces no hay verdades absolutas. Y esto es una de las peores cosas que el posmodernismo tiene ahora. El relativismo moral. Hace un año creo que fue, comenzaron a subir muchos videos que lo chistoso era hacerle bromas a la mamá. Y entonces había que hacerle bromas a la mamá como sea. Entonces, no puede ser posible que por seguir una tendencia, hay que hacerle bromas a la mamá como sea. ¿Dónde se fue la honra? No, es que es broma a la mamá, no. Y se van poniendo de moda las cosas, ¿sabes? Se van poniendo de moda. A alguien se le ocurrió hacer un juego bailando con una canción, entonces todo el mundo tiene que seguir ese mismo juego y esa misma canción y lo suben en TikTok, porque esto es lo que está de actualidad. Durará X días, de X semanas, y luego pasará otra y otra. No hay verdades absolutas, todo es relativo. Otro problema, el lenguaje ambiguo. Posmodernismo, esto ya nos ha pegado durísimo, ¿no es cierto? El lenguaje es cuestionado y resignificado, construyendo significados inestables que erosionan la comunicación clara y la doctrina firme. Qué pena el lenguaje ambiguo, ¿verdad? Comenzamos nosotros a decir, no, es que él, ella y ella. Los hijos de un cantante famoso venezolano que luego se hizo cristiano tenían esto. Y como eran tan famosos, ¿no? Los hijos de la hija de, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? Ricardo Montaner, ¿no es cierto? Uno diría, se hizo cristiano el papá, deben tener valores, deben tener... No, la Biblia es relativa. Y la hija salió, no, es que mi hijo es índigo, no sé si es hombre, mujer, digo. Y el papá, ¿dónde está el papá? ¿Qué hizo el papá en la vida cristiana? Y el papá defiende eso. No, eso es la libertad de mis hijos, la ambigüedad, el relativismo dentro de personas que influyen en la sociedad, dentro de la iglesia, porque Ricardo Montaner es cristiano. Y la hija... Luna, creo que se llama, es cristiana, se supone que era cristiana porque cantaba una linda canción cristiana. Entonces la gente mirando esto dice, mira, es cristiano, entonces sí vale. ¿Por qué? Porque influyen, porque son influencers, influyen en la gente por su visibilidad. Entonces si Ricardo Montaner lo hace y la hija que son cristianos, se supone que son cristianos lo hacen, entonces está bien. Relativismo, ambigüedad. Eso vemos nosotros porque tenemos un smartphone y lo asumimos como una verdad. Y entonces podemos nosotros salirnos aparentemente de la vida cristiana. No, estamos de la vida cristiana y podemos salirnos de los valores y de los principios morales porque ya hemos visto que hay gente cristiana que lo hace. Entonces si lo hacen porque, si ellos son cristianos, no está mal, ya lo hacen. Porque hay un desconocimiento de la palabra de Dios y de esto que se llama el posmodernismo, la relativización de las cosas, la negación de las metas narrativas y el lenguaje ambiguo. No sé, sí, no, es que... No, imagínense al Señor Jesucristo con un lenguaje ambiguo. No me lo imagino a Cristo con un lenguaje ambiguo, no me lo imagino. Señor Jesucristo, ¿qué piensa usted del gobernante? No sé, es cuestión de él. Yo soy subjetivo, lo que yo pienso es mío, no sé. ¿Se puede imaginar eso? Un Señor Jesucristo siendo ambiguo en su lenguaje, siendo relativo en la moralidad. ¿Usted qué piensa que Herodes esté acostándose con la esposa de su hermano? Problema de ellos. Si Dios quiere, es problema de ellos. Yo acá, mi vida, y soy pastor de iglesia. ¿Se puede imaginar eso? Eso es lo que no quiere Dios que pase. Y eso es lo que el posmodernismo está logrando dentro de la iglesia, porque los mismos pastores y los mismos cristianos ya comenzamos a aceptar estas cosas y somos relativos. No, sí, aceptamos eso. Sí, bueno, es que es cada quien con su propia verdad. No, aquí hay una verdad.
La palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra luz. ¿En dónde está esto? Se está siendo ambiguo. Entonces tomamos versículos y los acomodamos, sí, mira, y no, ya no hay una verdad absoluta. Se perdió la verdad. ¡Qué tristeza! Entonces, el peligro, ¿sabe qué? No es que, el mundo, ese mundo del que nos quiera. No, ya está acá adentro. Ya está en su corazón, ya está en su cabeza. Usted ya lo está mirando. ¿Quién sabe que también lo está aceptando? Y eso es lo que Dios no quiere. Que la iglesia rechace eso, que la iglesia despierte. Y dice, ¿sabe qué? Hay una sociedad posmoderna que empuja tanto, que presiona tanto a través de leyes, a través de sociedades, a través de grupos, a través de mucho dinero. Atrás de esto hay mucho dinero que presiona institucionalmente, legalmente, que se hagan leyes. Y terminamos aceptando lo que era inaceptable, que lo vemos como normal. ¿Por qué? Por lo más sencillo, hay una desensibilización de la moral del ser humano. Mire, hace pocos años, voy a hablar de mi país, yo estoy acá solamente 2 años. Algo muy sencillo, hace pocos años, un asesinato a sangre fría en la calle, que un señor en pleno automóvil se bajen de otro automóvil y lo acribillen manejando o en el semáforo. Para nosotros eso era, por Dios, ¿qué está pasando? El mundo está loco. Ahora, lo más normal. Murió otro, ya. Y la Crónica Roja se volvió solamente como un recuento de asesinatos y asesinatos. Y nos desensibilizamos tanto con la Crónica Roja. En mi país ahí les encanta la Crónica Roja. Se naturaliza todo eso. Nos desensibilizan. Entonces estamos leyendo asesinatos, violación. Sí, otra. Mira cómo se vuelve. Sí. Y cuando no hay esa noticia, dicen, no hay. Hace tiempo que no hay esa noticia, ¿no? Hasta la extrañamos ya. Por poner solamente lo que es la delincuencia. Y comenzamos a mirar cosas en la sociedad y agrupaciones, ¿no es cierto? Que uno dice, por Dios, ¿que quieren derechos de qué? Y todo esto para nosotros nos comienza a parecer lo más normal. Entonces, 3 grandes riesgos para la iglesia. 3 grandes riesgos para la iglesia o peligros del posmodernismo, ¿no? La verdad relativa, el primero. ¿Por qué? Las verdades bíblicas son cuestionadas y relativizadas. Cada persona tiene su propia verdad, debilitando a la palabra de Dios y los fundamentos morales. Primer peligro. Segundo peligro. Qué importante esto. La pérdida de discernimiento. Ya no hay discernimiento espiritual. No hay discernimiento. Al ver eso, no se disciernen. Al leer la Biblia, no se discierne. No hay discernimiento de conocer la verdad. Una iglesia, porque esto es para los pastores y la gente cristiana, la iglesia tiene que discernir. El Espíritu Santo nos da la facultad de discernir, porque el Espíritu Santo es, como dice la palabra de Dios, es el que nos dice qué es pecado, qué es justicia y qué es juicio. Pero si usted está viendo eso y no le parece malo, estamos mal. Se perdió el discernimiento. Se perdió. No me parece mal eso. Se perdió el discernimiento. Entonces la experiencia personal se sobrepone a la doctrina. Qué importante. No, lo que más importa, ¿cuál es? Mi experiencia. Lo que diga la Biblia no me importa. Se nubla la capacidad de distinguir la verdad del error. Terrible. Pluralismo religioso. ¿Qué quiere decir con pluralismo religioso? Nosotros sabemos que la única persona que salva al ser humano de una condenación eterna, ¿quién es? Cristo. Pero no importa, todos los caminos llevan a Roma, dice el dicho, todos los caminos llevan a Dios. Yo puedo ser Buda, puedo ser Reiki, puedo ser, ¿cómo es?
meditación, puedo ser de cualquier parte, y igual llego a Dios. Es que todas las religiones llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Perdón. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí. Pero ahora tenemos el pluralismo religioso. Todo es válido. Soy espiritual porque hago tal o cual religión. Entonces es valedera. ¿Cuál es el problema? Todo sirve. Perdón, ¿cómo? Y eso es lo que se está perdiendo. ¿Sabe? Y ahí tenía razón este señor, filósofo del siglo XX, 19-20, Friedrich Nietzsche, ¿cierto? Cuando dijo Dios ha muerto. Él cuando dijo Dios ha muerto no estaba refiriéndose a la muerte del ser de Dios, sino que cuando sin Dios los valores y las verdades absolutas se derrumban y con ellos también la iglesia. Cuando no hay verdades absolutas, cuando estas verdades absolutas las relativizamos, ya no son lo que deberían ser, entonces Dios ha muerto. Entonces ahí sí Dios ha muerto. Porque una sociedad que permita que la palabra de Dios se derrumbe, que la verdad de Dios se derrumbe, que se relativice todo, que la verdad de cada uno sea la verdad que demanda sin límites morales ni éticos, entonces Dios ha muerto. Estamos hablando a la gente de la iglesia, no estamos hablando a la sociedad, estamos hablando a la gente de la iglesia. Cuando la gente de la iglesia, cuando los pastores de la iglesia relativizan la palabra de Dios, cuando los pastores de la iglesia no estudian la palabra de Dios y dan prédicas acomodadas al oído del hombre, porque no, es que ese mensaje es muy fuerte. No, es que no diga eso. ¿Saben lo que me dijeron a mí? A mí me dijeron lo siguiente, mire. Pastor, había una persona que evangelizaba mucho en la iglesia, allá en Ecuador. Traía invitados. Y yo no sabía por qué después de un tiempo se molestó mucho conmigo. Se enojó conmigo. Pasan los años. Y el Señor me da a conocer que esa persona dijo: los mensajes del pastor son muy fuertes. Y cuando yo llevo invitados, ya no regresan porque son muy fuertes, porque los confronta. Imagínense. Si es que la palabra de Dios no nos confronta, ¿para qué vamos a la iglesia? Imagínense al Señor Jesucristo. Cuando dijo, ¿y ustedes también se van? ¿Y ustedes también se van? Porque les pegó el mensaje. Si el mensaje del Evangelio a usted no lo confronta, no es mensaje del Evangelio. Ahí se predicó cualquier otra cosa. El mensaje del Evangelio tiene que confrontarlo a mi pecado. No puede ser, no, es que, el mensaje tiene que ser lindo, suave, porque perdóneme, no es así. No es así. No es así. Y como yo le dije en el Congreso, el Señor me habló claro y dijo: si usted va a tener una iglesia de 10 personas, como dicen acá, me encanta el dicho de acá en Uruguay, con 3 gatos locos, que sean 3 gatos locos con el corazón cambiado, transformado para el Señor. No queremos iglesias llenas y vacías del corazón. Para eso no quiero yo. No quiero. No quiero eso yo. Si la gente que viene acá, los poquitos que somos, hemos transformado nuestro corazón, nos ha confrontado la palabra de Dios, tenemos la verdad que es la Biblia, no relativizamos nada, yo creo que hemos ganado la batalla. ¿Para qué tener iglesias tan llenas de cristianos posmodernos que relativizan todo, que aceptan todo, que se acomodaron al mundo? No nos sirve. Algún día estaremos delante del Padre o no, delante de Jesucristo. ¿Qué le diremos? Y si Él nos dice: yo no le conozco. No, yo iba a la iglesia. ¿Qué iglesia? Usted nunca predicó el evangelio, usted todo lo relativizó. Para usted eso no fue verdad. No hay temor de Dios. Oiga, ya no hay temor de Dios. No hay. ¿Por qué? Es que Dios es bueno. Ay, Dios es tan bueno, tan lindo. Tuvimos hace unos días
una capacitación con la célula madre, ¿verdad? ¿Cómo evangelizar? ¿Cómo hicimos? ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor. Eso es su esencia, Dios es amor. Pero si usted no evangeliza a la gente, llevándole a confrontar con su pecado, no es evangelización. No es evangelización. No es. Dios es amor. Sí, Dios es amor. Pero si una persona no se siente que ha pecado y que ha violentado los mandamientos de Dios, ¿para qué quiere a Cristo? ¿Para qué lo quiere? Si no se siente que está condenado a una muerte eterna, no. ¿Para qué quiere a Cristo? No necesita. Haga la oración, puede ser la oración 10,000 veces, pero si no lo confronta con el pecado, que ha violentado la palabra de Dios, no, es evangelización. Miremos el ejemplo de Jesucristo. ¿Cómo evangelizó a quién? Clarito, al joven rico, la mujer samaritana, y a Nicodemo, ¿los confrontó o no? Pero a la mujer samaritana no le dijo, usted es la más terrible del barrio, usted no. Usted le ve a un hombre a una escoba con pantalón y usted se le pega. No le dijo eso, ¿verdad? La confrontó con su pecado. Entonces, si a la persona no lo confronta con su pecado, no es evangelización. ¿Para qué quiere una persona a Cristo si nunca sabe, si nunca piensa o cree que ha pecado? Porque quien convence de pecado, ¿quién es? Yo. El Espíritu Santo. Pecado, justicia y juicio. Eso está dentro de la iglesia. Se ha relativizado la iglesia. Y hasta utilizamos un versículo equivocado, ¿no es cierto? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y entraré en él y cenaré con él. Apocalipsis 3:20. Eso le decía Jesucristo a una iglesia. Era una iglesia. Le habían sacado a Cristo de la iglesia. Y el Señor decía, ábranme la puerta a la iglesia. La iglesia de la Odisea es. No recuerdo bien. ¿De la Odisea, no? Creo que sí. Vas a la iglesia y no me dicen, sos cristiana. Quiero saber. Basta la iglesia, como que voy al supermercado. No me dicen, sos cristiana, no. Vas a la iglesia, ¿a qué iglesia vas? Como que uno va a la iglesia como va a un supermercado. No reconocen la casa de Dios de aquel. No lo reconocen. Seguro, así es, seguro. Entonces, Lo decía. la respuesta de Pedro, ¿cuál es a esta iglesia? Santidad y palabra absoluta. Entonces, como iglesia, ¿qué es lo que deberíamos buscar nosotros? La santidad y la palabra de Dios como la palabra absoluta, la verdad absoluta y la santidad. Recuerden, y la santidad. Eso es lo que debemos buscar nosotros. El Señor, por medio de Pedro, recuerde que lo más importante es la salvación en Jesús y el camino de santidad. No debemos guiarnos por la relatividad de los deseos, las emociones, ni las nuevas filosofías de un sistema babilónico corrupto, como lo dice en 1 de Pedro 1, del 13 al 16. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Lo leo yo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, como Jesucristo, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué nos está diciendo Pedro a la iglesia? Le dice, sea santo usted. Como yo, no, como Cristo. Como Cristo. Y otra cosa le dice, sigan los lomos de vuestro entendimiento. Qué interesante. Primera vez que vemos esto, porque la mayoría de veces ciñan los lomos de acá, ¿no?
ceñirse los lomos era apretarse muy bien la ropa para que uno pueda moverse con tranquilidad. Recuerden que ellos tenían túnicas y eso, ¿no? Entonces tenían que apretarse bien la ropa para hacer alguna actividad y que no esté tan suelta. Era estar listos para cualquier actividad. Y él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir? Entienda bien esto. Exacto, entienda la palabra de Dios. No sé si hay otra versión para mirar Está esto. hablando de discernimiento. ¿Ah? Ceñir los lomos es discernimiento. Sí, discernimiento, correcto. ¿Podemos leer este pasaje bíblico en otra versión? ¿Qué se ve? Primero Pedro 1, 13 al 16. 13 al 16. A ver, dale. Por esto estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia, Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un juez que no tiene favoritos, y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que, perdón. Ahí está. Escuche lo que dice acá el versículo 13 en la TCB. A ver. En la TCB. La palabra de Dios dice, por lo tanto, preparen sus mentes para servir, tengan dominio propio y esperen la consumación de los tiempos por medio de la gracia que ha sido otorgada a través de la revelación de Jesucristo. Lo que me llama la atención es, preparen sus mentes para servir y tengan dominio propio, lo de ceñir los lomos. Qué bonito, ¿no? Estar con ese entendimiento, preparar mi entendimiento. O sea, no podemos nosotros leer la palabra de Dios sin prepararnos, sin discernimiento. Increíble, ¿no? Producto de su ignorancia. Por eso tenemos que preparar nuestro entendimiento, ese discernimiento que Dios quiere para que poder escuchar la palabra de Dios y escuchar también al mundo, lo que nos dice, comparar. Y no caer en lo que acaba de leer Clarita. La guía es la absolutez de la palabra de Dios, que nunca cambia, la palabra del Señor permanece para siempre. Primera Pedro capítulo 1, versículos del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces, si la palabra de Dios permanece para siempre, es confiable. Si la palabra de Dios permanece para siempre, yo puedo sostenerme en ella. Si la palabra de Dios permanece para siempre, no importa que vengan nuevas formas de pensamiento, no importa que vengan nuevas formas de hacer iglesia. Yo tengo que regirme a la forma en que dice la Biblia, porque esto no varía, no cambia. Es inmutable. Es inmutable. No la podemos nosotros negociar, no la podemos decir, sí, yo creo, Adaptar a los tiempos modernos. a los tiempos modernos. No, la palabra de Dios es absoluta. Absoluta. La verdad de la palabra de Dios está aquí. No se pierda usted por eso. Entonces, cuando la doctrina se vuelve líquida, mire, cuando la doctrina se vuelve líquida. La metáfora de líquido, mire, el posmodernismo se introduce fácilmente y toma la forma del ambiente al que toca, como el agua que penetra por las más pequeñas rendijas.
Así ha debilitado creencias, doctrina e inerrancia bíblica, introduciendo una verdad relativa sin discernimiento. La inerrancia es la palabra que significa que no tiene falla, que no se equivoca, ¿no? Sin error. Entonces, cuando usted lea las declaraciones de fe de las iglesias, dice, creemos en la inerrancia de la Biblia. Es una declaración de fe. ¿No? Quiere decir que la Biblia no tiene error. Entonces, cuando yo confío en eso, yo puedo sostenerme firme e impido que esta doctrina del posmodernismo líquida, que se acomoda, ¿no es cierto? Se va acomodando, se introduce con tal de dañar. Es doctrina, pero está acomodada al hombre. La cambian un poquito, esto acepto, esto no acepto. Es la misma Biblia introduciéndose en la iglesia, pero no con la inerrancia de la Biblia. No, esto está mal, esta parte se equivocaron acá, esta parte se equivocaron allá, esto no es así. Entonces ya no es Biblia. Ya no es Biblia, ya no es la palabra de Dios, ya no es absoluta. Ya no es absoluta. Si yo como pastor digo, no, mire, hay partes que son de la Biblia correctas, pero hay partes que no lo son, así que usted dice, ya se derrumbó ahí. Muy bien. Como libre interpretación de la ley. Muy bien. Lo mismo que hacen los abogados. Sí, claro. Que buscan los huecos o las zonas que no están claras y ellos le dan. Y eso es ejercer la abogacía. Y esto es lo mismo con la palabra de Dios, como es la ley, agarran la ley y buscan algo medio hueco para el que Claro. estudió y lo saca de contexto. Lo saca de contexto. Lo saca de contexto y lo acomoda donde quiere y ahí Ya sacado está. de contexto y cuando habla con alguien que no sabe, porque ahí valida. Y lo que dice Silvia es cierto. Si usted y yo no sabemos Biblia y viene alguien y nos habla de la Biblia, ¿qué me va a decir? Sí, tiene razón. Si viene un abogado constitucionalista en este momento y nos habla, nosotros decimos, le creemos todo, claro, porque desconocemos, somos ignorantes ante las leyes ante la Constitución como tal, somos ignorantes y nos podrá decir todo lo que él quiera. Y nosotros mira. Sí. Pero si usted conoce, se puede corroborar muy bien. Si usted conoce Biblia, no le puede engañar. No le puede engañar un pastor, no le puede engañar una prédica así como así. No le puede engañar porque usted sabe Biblia, porque usted conoce Biblia, porque usted está en un curso bíblico, porque usted asiste los domingos, porque usted está pendiente, porque usted hace su propia lectura bíblica. Usted sabe Biblia, no le van a poder engañar. Entonces cualquiera de estas doctrinas líquidas que se acomodan, ¿no? Tan lindo, se van introduciendo a la iglesia para destruirla. No con otras cosas, con la misma palabra de Dios. Eso es lo peor. Claro. Ese es el mayor peligro, porque no es con algo ajeno, no es con una arma externa, es con la misma Biblia. Destruyen a la iglesia porque la acomodan, porque le juegan, ¿no es cierto? Y claro, cuando yo no conozco Biblia, todo es válido. ¿Ah? Sí, claro, es que, exacto. Ahí entraríamos con eso de la hermenéutica nuevas. Muy bien. En los errores de interpretación. En los errores interpretativos. Mire, ¿por qué empecé esta prédica? Con nuevas hermenéuticas. Dirigiéndonos al contexto histórico de 1 Pedro. Porque él estaba viviendo eso. ¿Sí ve? Entonces, de ahí nosotros podemos levantarnos. Es un contexto. No saqué el versículo. El versículo así. El versículo así solito, no. Tiene que haber un contexto. Apocalipsis 3:20, le sacamos de contexto para evangelizar. Le estaba hablando a la iglesia. No era a una persona que no tenía a Cristo, no, era una persona que ya se supone que tenía a Cristo. Y Cristo le estaba diciendo, ábrame la puerta. Iglesia, ábrame la puerta, iglesia. Iglesia, no gente no creyente. Es sacar de contexto. Cuando yo no conozco eso, claro, cualquier cosa que me prediquen, yo la voy a creer. Y lo peligroso, mire, lo peligroso de estas iglesias. Usted dice, bueno, sí, pero más mal, que me equivoque, no. ¿Sabe qué es lo peligroso? Que si es que yo entrara a esas iglesias ahora, posiblemente yo no sería salvo. Entonces, el resultado es de vida
o muerte. Porque si yo entro a esas iglesias, o esta iglesia se convierte en eso, la persona nueva que entre no va a ser salva. Porque es una doctrina acomodada. Es una doctrina que no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es inerrante, no se equivoca. Si no confrontamos a la persona para el pecado, nunca va a aceptar a Cristo, nunca. Y mire, hay un estudio en Estados Unidos, hay una empresa que hace estudios dentro de las iglesias. En los últimos 5 años, se evangelizaron, las cantidades no me recuerdo, pero le voy a poner más o menos. Digamos que se evangelizaron 100,000 personas. 100,000 evangelizados. ¿Sabe cuántos quedaron ahora? 30,000. Los 70,000 se fueron. Y entonces hicieron la investigación. ¿Por qué se evangeliza? O sea, no es que no se evangelice, se está evangelizando y se evangeliza muchísimo. Y eso está bien. El error, no se está dando el mensaje de salvación como tal. El mensaje correcto. Entonces, como la gente, cuando le van a evangelizar, le dicen, ay, Dios le va a sanar, Dios le va a arreglar el matrimonio, Dios le va a curar del cáncer, Dios le va a arreglar la familia, Dios le va a hacer que su hijo salga de las drogas. Cuando yo llego con ese mensaje para evangelizar, es un mensaje equivocado. Dios puede hacer eso, sí, pero el mensaje de evangelización, ¿cuál es? Usted es pecador, necesita a Cristo, si no necesita a Cristo, no se salva. Que de ahí en adelante el Señor quiera arreglar el matrimonio, sanarle del cáncer, arreglar la familia, ese es otro cuento. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Pero no es el mensaje principal. Dios le va a sanar, Dios le va a curar, Dios le va a sacar de la depresión. Eso es una consecuencia de haberme yo descubierto pecador y recibir a Cristo como Salvador. El mensaje de la prosperidad. Conozca a Cristo y hágase rico. Entonces, ahí estamos mal. Pero si yo no conozco Biblia, me van a engañar. Y esas iglesias, ¿usted cree que la gente se va a salvar? No se va a salvar. El día que lleguen a la presencia del Señor, Señor les dice, ¿usted quién es? Ah, que yo era cristiano, yo no lo conozco. Y dice el pasaje bíblico, ¿no es cierto? Hicimos milagros, expulsamos demonios. Así dice el pasaje bíblico, ¿verdad? Lo dice el mismo Señor Jesucristo. Y yo les diré, yo no los conozco. Y parecería que eran cristianos activos dentro de la iglesia, espirituales dentro de la iglesia, pero tenían un evangelio equivocado, que terminaron perdiéndose. ¿Dónde me quedé? Acá no. Iglesias que se dieron, miren, iglesias que se dieron a esto. Le voy a mostrar. Iglesias que se dieron a esto. La Iglesia Metodista Unida de Estados Unidos, la Iglesia Metodista Alemana, la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, la Iglesia Anglicana de Australia y otras iglesias que hace 50 años eran pilares de la fe, terminaron siendo iglesias inclusivas, con pastores trans, con pastores víganos, en la iglesia, no fuera de la iglesia. Y estas iglesias, hace 50 años, eran referentes. La presión social, la presión del posmodernismo, ¿no es cierto? No, que la Biblia no es la palabra de Dios, que no es así, y todo lo queremos acomodar. Entonces, cuando la sociedad, a través del posmodernismo, empuja, ¿qué pasó con las iglesias? Terminaron cediendo. Entonces el peligro es tremendo. El peligro es tremendo. Entonces aceptamos todo, ¿no? Entonces, ya lo que se llamaba pecado ya no es pecado, ¿o no? Vas a ser como sectas. Mire, esta misma empresa, Live Research, algo así se llama, no recuerdo bien el nombre, hizo otra encuesta. A ver, o sea, el 52% de
que las parejas cristianas ya convivían antes de casarse. Entonces, todo eso ha cambiado la iglesia. Mira, uno de los últimos matrimonios que yo, ¿cómo se dice? Que yo celebré, una pareja que ya tenía un hijo de 10 años. Asistía a la iglesia hace mucho tiempo. Y dentro de la iglesia, en ese proceso de la iglesia, venga a la iglesia, venga, y predicándole y pastoreándole. Recién, después de X años, dijeron, ¡ay! Ahora me habló el Señor, tengo que casarme para estar con mi esposo y con mi esposo. Ya tenían un hijo de 10 años, ahora ya tienen 2 hijos, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque normalizamos todo, ya nada es pecado. No importa. El posmodernismo ha hecho lo que ha hecho. Ha hecho daño a la iglesia, no desde afuera, desde adentro. ¿Y la dejamos ahí? Ay, sí, la dejamos ahí. Sí, la dejamos ahí. Miren, vamos a ver, la próxima semana, ¿sabe qué vamos a ver? Sí, vamos a ver el ejemplo, y les voy a mostrar las redes sociales, de un pastor bígamo, que se enorgullece de ser bígamo, y de un pastor trans. Les voy a mostrar, y las redes sociales de dónde están. Publica en un programa de televisión muy importante. ¿Sí? Ah, eso lo sabía. Mi canal 12. Imagínense. Está terrible. Entonces vamos a mirar eso. Es un ejemplo. Y que tiene muchísimos seguidores. Y son de las iglesias que hace pocos años. Claro. Y eso vamos a hablar también de ellos, ¿no? Que ya porque la ley les prohibió en Estados Unidos y no seguían. Tuvieron que cortar eso, pero los mormones promovían la poligamia. Claro. Entonces, eso vamos a ver la próxima semana y con eso cerraríamos la primera parte, que es la iglesia en la Babilonia de hoy, y la segunda parte que iniciaríamos también la próxima semana es las falsas doctrinas. Esa va a estar muy bonita, muy importante, porque ahí vamos a ver las doctrinas que se están haciendo en las iglesias que son falsas y las creemos como verdaderas. Está todo en el tema 1. No, eso es del tema 2. Distorsiones. Sí, distorsiones doctrinales viene la próxima semana. Y cerramos la 1 que es cortita ya. Nos queda poquito y Sí, ya entramos al tema 2, al tema distorsiones doctrinales. Entonces, vamos a orar y vamos a decirle a la gente que ya venga para la Santa Cena. Voy al... Ah, sí. ¿Tienes una canción? ¿Cómo es? Instrumental. Ah, Clarita. Necesito que me ayudes con una petición de oración. Sí, me haces... Me recuerdas antes de que te vaya. Sí. Para que tú la anotes. Ajá. Nicole.
Gracias. 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 ¿Vosotros? Ok. Como ustedes saben, Pablo no estuvo dentro de los 12 apóstoles, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con Jesucristo más adelante, años más adelante. Pero lo bonito de Pablo, ¿sabe qué es? Que Pablo nos indica que lo que él enseñó lo recibió directamente del Señor. O sea, el discernimiento espiritual, la relación con Dios, el encuentro con Cristo, para Pablo fue muy personal. No, hay cosas que él aprendió porque habló con Pedro, con los apóstoles, con Jacobo, pero hay cosas que el Señor le dijo de manera personal. Y una de esas cosas es la Santa Cena. A él. La Santa Cena, él también le dijo a él, a Pablo. Pablo no estuvo en la última cena, no estuvo. Años después él se encuentra con el Señor y empieza su proceso. Y el Señor Jesucristo le deja a él una enseñanza. Y esa enseñanza ya tiene 2000 años. Y la iglesia la sigue celebrando hasta el día de hoy, que es la cena del Señor. Y Pablo nos dice, mire lo que dice, porque yo recibí del Señor. Nadie le enseñó. Nadie le dijo, es una tradición, no. Fue de manera personal. Y así de manera personal también, el día de hoy, Dios quiere hablarle a usted también de manera personal. Dios quiere hablarle a través de ese pan, de ese vino y del recuerdo que nos trae el Señor. También es personal porque ¿sabe por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Y dice el Señor, porque yo recibí del Señor, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos del pan, por favor. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es del nuevo pacto, en mi sangre, haced estas cosas las veces que bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos la copa. Cierre sus ojos y dígale al Señor, también queremos, Señor Jesús, que así como a Pablo
en este momento nos hables, Señor, de manera personal. No queremos, Señor, dudar de tu palabra, de la verdad eterna de tu palabra, Señor. Dígale, no quiero ser un cristiano que se acomoda al mundo, Señor. No quiero ser esos cristianos que Pedro hoy nos hablaba diciéndonos que por el temor de ser rechazados de la sociedad dejaron de asistir a la iglesia para volverse al mundo. Por el temor de que no les inmiscuyan en sus grupos, tuvieron que volverse al mundo para que la gente les tome en cuenta. Dígale, Señor, no quiero eso. Quiero ser un cristiano, Señor, que tenga la palabra de Dios como la verdad única. Y que no está bien que cada persona tenga su propia verdad. Porque si cada persona tiene su propia verdad, ¿qué es bueno y qué es malo? Pregúntale al Señor, Señor, si cada persona tiene su propia verdad, entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Entonces, lo que para mí está bien, para el otro no está bien. Y el mundo se vuelve un caos como el caos que hoy vive el mundo. Pero cuando tenemos la palabra de Dios como la única verdad, cuando tenemos a Cristo como el único camino, la verdad y la vida, entonces, ahora sí, mi vida puede encaminarse y ser guiada hacia la eternidad, hacia una vida firme, sana emocionalmente, sana psicológicamente, sana físicamente. Pero primero dígale, yo tengo que confrontarme con el Señor. Como hoy tú nos hablabas, Señor. Si yo no reconozco que lo que estoy haciendo es pecado, ¿para qué quiero a Cristo? Si yo no reconozco que he vivido fuera de tu palabra, ¿para qué quiero a Cristo? Entonces, no necesito a Cristo. La palabra de Dios nos confronta y nos dice que Dios nos dio mandamientos. No robarás, no matarás, no adulterarás, no fornicarás, no mentirás. Nos dijo también que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Si nosotros hemos violentado alguno de estos mandamientos, entonces estamos condenados a una muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Pero para eso vino Cristo. Porque si yo creo en Cristo y reconozco que soy un pecador, entonces yo puedo acercarme a Él y Él me perdona y Él me salva. Si usted en esta mañana le puede decir a Dios, Señor, yo soy un pecador, porque yo he mentido, he robado, he adulterado, he fornicado, no te he amado como con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Entonces, cuando yo me siento pecador, Señor, cuando yo he violentado tu ley, solamente me resta decirte, Señor, perdóname y sálvame, porque me espera una muerte eterna, Señor. Me espera un dolor eterno, alejado de ti por los siglos de los siglos. Si hoy usted quiere acercarse al Señor, dígale, Señor, hoy me acerco a ti y quiero que me hables como a Pablo, Señor, persona a persona. Quiero que me confrontes con mi vida, Señor. Y quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y Salvador. Porque esta vida no la quiero como la estoy viviendo. Una vida sin paz, sin amor. Una vida de angustia, una vida de tristeza. No la quiero, Señor. Quiero primero que me salves. Y sé que buscando el reino de Dios y su justicia, todas las cosas son añadidas, Señor. Son una añadidura nada más. La sanidad, la paz. Acérquese al Señor esta mañana
Dígale, Señor, te necesito. Y en esta Santa Cena, Señor, me acerco a ti. No quiero haberla comido indignamente, Señor, sino con un corazón sencillo y decirte, Señor, te necesito. Te necesito, Señor, porque hasta el día de hoy no he encontrado la paz que tanto he buscado, el consuelo que tanto he buscado. Y sé que solamente ante ti lo puedo encontrar. El mundo me da una alegría pasajera. El mundo me da una fiesta pasajera. El mundo me da un gozo pasajero, Señor. Duran horas, hasta a veces días, y luego vuelve a lo mismo. Pero tú me das la paz permanente, el amor permanente, que nunca cambia, que nunca se aleja, que nunca abandona, que nunca traiciona, que siempre estará conmigo, que siempre, Señor, puedo confiar, porque tú no cambias, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso hoy hemos dicho que la Biblia es la verdad eterna, que tú eres un Dios eterno, Señor, y que el posmodernismo no puede transformar la manera de asistir, de ver la Biblia, a Cristo y a la Iglesia. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos e hijas que están aquí presentes, desde los niños, desde el más pequeño al más grande, Señor, y llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, llénalos de tu gracia. Abrázalos, Señor, tráelos hacia ti, acógelos a ti, Señor. Y como tu palabra, Señor, dice, y que se cumpla, Señor, los que me diste, no los perdí. Que ninguno de ellos se pierda, Señor. Ninguno de los que están aquí se pierda, Señor, si están en tus manos, Señor bendito. Y con la autoridad que me has delegado, los bendigo en el nombre del Padre, los bendigo en el nombre del Hijo, y los bendigo bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Muy bien. Den un fuerte abrazo a su hermano en Cristo.